KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Bueno, feliz año de mi parte. Me reincorporo hoy a las diarias, al diario Labor. Hoy, 4 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, y nos escucha por KW Continente. Un día en el que, como se había avanzado, pues María Eugenia López es la nueva presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un discurso en el que el presidente también está apostando a esa imparcialidad ansiada por parte de todos de nuestro órgano judicial. ¿Se podrá? Un día también en el que la prensa no le quedó otra que desmentirse de la información en contra de Yanivel Ábrego. De eso vamos a hablar. Y de todas estas fake news que se han ido comprando y se han ido desarrollando. Bueno, y el caso de María Pía Subieta, un caso interesante. Pues ganó una demanda en la Corte Suprema a TVN Media, más de casi $250,000 que tendrá que pagar el emporio televisivo a esta popular presentadora. Y no puedo empezar hoy sin antes enviarle mis mejores deseos. Hoy está de cumpleaños mi padre, don Rodrigo Correa Delgado, radiodifusor, periodista, pintor, y muchos atributos más. Así que felicidades a él, que seguro, pues, hoy estará. Yo creo que como nunca antes dicho, tronco de honorable familia. Don José. Buenos días, Fernando. Así es. Bienvenido. Bien, gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Oiga, y no hay más que felicitar a don Cañita Correa, hombre. Feliz cumpleaños, Cañita. Un hombre militante de la vida a lo largo de muchos años. Y que no solamente lo que usted ha dicho, era un hombre que ha estado participando en la vida nacional, en la información y que conoce de esto. Sí. Nuestro saludo en nombre de todo el colectivo de este empresario. También quiero saludar, darle los buenos días a la gente que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos. Usted decide. Hay mucho de qué hablar en el plano internacional, pero yo quiero rescatar 2 noticias y darle una información que puede ocurrir. En primer lugar, Fernando, quiero destacar este debate que se dio jurídico, se dio con la amiga y periodista María Pía Subieta, que le presentó una demanda. Ella regresó embarazada y tuvo una serie de problemas y ha hecho una serie de denuncias. Y después de mucho bregar, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia casa, es decir, acepta la casación presentada y TVN tendrá que pagarle cerca de $211,000 a María Pía Subieta en indemnización y 25% de las costas legales. Se la condena ya final para que usted vea las cosas que se deben hacer bien. Pero por otro lado quiero señalar también que ayer, en medio de todo esto, se publica por parte del periódico La Prensa una serie de informaciones. Yo siempre que veo todas estas informaciones las miro con mucho cuidado. Sí. Y en el caso de la diputada Yanivel Ábrego, en forma sostenida, la prensa ha venido llevando serie de reportajes llenos de imprecisiones y de cosas que no son ciertas. Pero ayer adujeron de un contrato que nunca terminó de formalizarse ni se pagó. Y hay hoy, en la periódico de La Prensa de hoy, usted puede ver en primera plana un pedacito por allí, Sí. ¿no? En la que ellos se retractan de esa noticia. Y yo creo que es importante. Ayer tuve la oportunidad de conversar con el Contralor General de la Nación y entiendo que él va a hacer una comparecencia ante la Asamblea Nacional. Que al final es ¿quiénes son sus? Porque el órgano fiscalizador del Estado, por definición constitucional, es La Asamblea. Y el Contralor es nombrado por la Asamblea. Y el Contralor tiene que rendirle informe al país. Y no hay nada mejor que hacerlo que frente a los diputados, que son los electos por el pueblo. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Y además que aclare todas las cosas que están pasando, para que usted vea cómo va la gente de una vez comienza a esconder el periódico. Sí. Por eso hay que tener mucha atención a diferenciar toda esta campaña de información negativa, falsa,
La negativa a mí no me preocupa porque la negativa es que usted tiene una mala opinión mía. Usted tiene ese derecho. Lo que no tiene usted el derecho es estar difamándome a mí, o al que sea. Al que sea. Ni yo difamarlo a usted. Los medios de comunicación tienen que prestar la información, punto. La información que ha sido investigada. Y sobre todo si se trata de irregularidades administrativas que yo puedo dejar de entrever que algo raro alguien se está robando. Cuando yo hago esas afirmaciones, tengo que tener la certeza de lo que estoy diciendo. ¿Bien? Bueno. Fernando, en el mundo, en este momento, se encuentra, le voy a dar algunas estadísticas, se encuentra azotado, es la palabra. Primero, por la tormenta de nieve que está cayendo en los Estados Unidos, en el norte, en el hemisferio norte en general. Recuerden que estamos en invierno. Sí. En los estados del este de los Estados Unidos se está cayendo nieve en Washington, enorme la cantidad de nieve que está en el sur de New Jersey. Está cayendo nieve en parte del este de los Estados Unidos. Esto unido al COVID ha tenido un impacto negativo en la cantidad de viajes que se están haciendo. No, y sobre todo también en la cantidad de casos. Ya Estados Unidos supera los 13 millones de casos activos. Sí, ya están en un promedio de 400,000 por día. Por día. Por día. Pero hay una cosa que quiero destacarle. Fíjese, Puerto Rico. Puerto Rico, igual que nosotros, desde hace un par de semanas, estaba en una positividad por debajo de 5. Bueno, está a punto Puerto de Rico llegar. estaba en 2% hace 2 semanas. Hoy está en 32% la positividad en Puerto Rico por Omicron. En los Estados Unidos, Ayer tuvo 30,000 casos nuevos. Puerto Rico, Puerto Rico. Sí, tiene una positividad altísima. Había bajado a 2%, pero este virus Omicron, esta variante, se reproduce muy rápidamente. Lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Alemania, en Portugal, usted está viendo lo que pasó en España, lo que está pasando en Italia, en el Reino Unido, Australia. Demuestra hoy sus mayores niveles de contaminación por el virus de la historia. Toda la pandemia. Por toda la pandemia. 37.053 casos nuevos hoy. Eso en Australia. ¿Y por qué le señalo esto? Porque estas son las realidades que nos vamos a enfrentar. Ahora cuando usted vea los números nuestros, de aquí, de Panamá, que nos dio el MINSA, usted se va a dar cuenta que la positividad de Panamá del día sube a 14,7. Y en lo que va de los 4 primeros días de enero, para este mes, la positividad se sitúa cerca de 14%. Recuerda que hace un mes nosotros estábamos en 2, 2.7, 3.1, 3.2. No, y con 50 casos diarios. Y hoy le hablo de esto porque ya como vamos a comenzar a sentir El peso de la cuarta. Los epidemiólogos de los Estados Unidos consideran que la pandemia va a tener su máxima expresión en los Estados Unidos en los próximos 15 días, en donde probablemente llegue a 500,000 casos positivos diarios. Si bien el Omicron tiene menos capacidad de producir la muerte, el congestionamiento que está produciendo ya en los hospitales, en algunos estados, es fuerte. Y la variante que tiene la característica de esta variante también es que ataca mucho a los niños. Entonces hay que tenerle atención a él porque nosotros en Panamá no tenemos que estar en pánico. Lo que tenemos que saber es que estamos en guerra. Y en guerra avisada siempre mueren soldados. Siempre. Yo no conozco ninguna guerra. Eso es un dicho, como que decir que el vaso está en medio lleno o está medio vacío. El vaso está por la mitad. Nosotros trabajamos con los hechos. En todas las guerras muere gente. Estamos en una guerra en la que mueren panameños. Ayer murieron 7 panameños. O sea que estamos en una guerra. No se olvide de ello. Conocer la dinámica del adversario, que es el virus en sus variantes, es el deber de nosotros. ¿Para qué? Para nosotros tomar las medidas de proteger. Cada uno de nosotros es una trinchera contra ese virus. En la medida en que su pared de inmunología sea alta, fuerte, dura, él no puede entrar. Las vacunas es uno de ellos. El mundo ahora mismo está buscando vacunas por todos lados. Y los Estados Unidos se enfrentan a una situación, igual que Canadá, igual que México, Perú. Aquí, para que usted te va una idea. Le pongo esto en perspectiva.
porque esta es una dinámica nueva. Un RT de este virus, el IRT de este virus se calcula que es 3 o 4 veces mayor que todos los RT anteriores, de todos los virus anteriores. Pero es que a la velocidad que yo estoy viendo el aumento de casos en Panamá, son 55 casos de Omicron es poco. Porque la variante Omicron todavía no es dominante en Panamá. Pero se espera pero que... la velocidad con que está pero él viene, los casos pero ya está subiendo. La velocidad sí, bueno, nuestra pasar de 2 a 55 es... lo vamos a llevar exponencialmente. Créanme lo que le estoy diciendo. O sea, esto se va a desarrollar exponencialmente. Nuestros médicos nos lo están advirtiendo. La pregunta, José, es, una de las características del Omicron es la temperatura corporal. ¿Vale la pena regresar a las tomas de temperaturas en la entrada de los locales? Entonces, sobre esto hay mucho que decir, porque la precisión de estos aparatos... También, sí. Bueno, aquí es nos marcaron 32. Sí, nosotros íbamos a uno y te marcaban 33, si tú eras 32 ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque como son con batería, cambiar batería, eso es caro. No sé, yo tengo dudas de la eficiencia de eso. Lo que sí tiene usted claro es que la mascarilla... El lavado de manos. El lavado de manos, menos que la mascarilla, pero importante. La distancia. La careta. La careta cuando usted va en transporte público. Y suspender las salidas innecesarias. Usted puede ir con vacunados y tenemos cancha para hacer cosas. Lo que no podemos hacer cualquier cosa. La tercera dosis es importante. La importante es vacunarse. Hay gente que no se ha vacunado en Panamá. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y lo que usted tiene, póngase la tercera. Y ahora viene la dosis infantil. No lo dude. Ya están diciendo que no hacerlo porque están un poco tomando las palabras o tergiversando las palabras del ministro de Salud, que ayer dijo que no vacunar a un niño puede considerarse como maltrato infantil. Es decir, yo creo que fuera de contexto un poco lo que dijo él, pero lo que sí hay que hacer es vacunarlos. Pero es que él lo está diciendo como médico, cualquier médico panameño. A ver, cuando usted nace un niño, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sí, ponerle las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas? Las vacunas contra las enfermedades, difteria, polio. Sí, que sería un despropósito que un niño muera de alguna de esas enfermedades, viruela. Es conspirar contra la salud el derecho del niño que tiene el derecho a la salud. Ahora, de allí a ser obligatoria. En Panamá esas vacunas no son obligatorias, pero nosotros se las ponemos a todos los niños, muy pocos los niños. En Panamá tenemos una cultura de vacunas. Usted cuando nació, yo conozco algunos antivacunas que cuando estaban niños lo vacunaron. Sí. Los vacunaron, si no, no tuvieran donde están. Bien, bien. Dejemos las vacunas allí y vamos a la parte de política internacional. Algunas noticias que usted debe conocer. En primer lugar, y esta por qué nos interesa. A nosotros nos interesa todo lo que pasa en Haití. ¿Por qué? Porque de ese país sale, ¿no?, miles de gente para migración ilegal. Y miles de esos están pagando a Colombia pasando por nuestra frontera. Bueno, ayer el primer ministro Ariel Henry detalló el atentado de que fue víctima, una ráfaga de ametralladoras ante un acto que él estaba teniendo en el interior de ese país. Cualquier ese lugar donde estaba, lo hizo salir gateando. Bueno, es que estaban celebrando la independencia de Haití, bueno, que fue un 1 de enero. Y fíjese usted, si él, con su escolta, me dice cómo está la seguridad de ese país. Entonces, ese es un país al que nosotros tenemos que prestarle atención, porque de ahí sale uno de los problemas que estamos teniendo nosotros en la frontera. Así, cada vez que nosotros tenemos que atender, son recursos que hay que tener. Hay mucha gente que habla, sí, vamos a atender a todos la migración ilegal, pero ¿quién pone los recursos? Entonces, preste la atención a esto, porque este incidente que ocurre con el primer ministro es una idea clara de los niveles de inseguridad que está viviendo ese país. Y es alarmante lo que está ocurriendo en el país. Y ellos se mueven, y normalmente, ¿dónde vienen estos? Al área pacífica de Colombia. Y Colombia, recuerde, está cerca de un proceso electoral. Fernando, el 30 de enero arranca formalmente una campaña que tiene dos instancias. La elección del legislativo en marzo y la elección presidencial al final de mayo.
de este año. Entonces Colombia entra en un proceso interno en la que la guerra interna, con más de 20 y tantos candidatos, le da a usted una idea muy clara del nivel de fragmentación de ese hermano país. Y allí los candidatos que están corriendo, algunos como Petro, por ejemplo, Gustavo Petro, tiene la ventaja de que él es el único candidato de verdad que existe. El más seguro, los otros están por ver si son candidatos. Pero se mueve el espectro de Colombia con las opciones de, recuérdalo siempre, lo escuchó aquí, de que hayan dos candidatos, uno de izquierda extrema como Petro y otro de izquierda moderada, o uno de izquierda radical o una derecha moderada, si la derecha puede reagruparse. Porque hoy Petro se puede enfrentar a Gaviria, a Fajardo, al alcalde de Bucaramanga, o a Fernando. ¿Qué vas a hacer con el uribismo? En su lugar. Donde Uribe ponga el apoyo, ese candidato va a perder. Porque nadie con los niveles de negatividad que tiene él puede sacar a nadie de presidente. Y Duque. Y Sí, que 75% de Duque y él son como la peste política. la peste. Usted tiene que alejarse de él y ojalá Colombia busque un camino. El camino de Colombia nada más que es uno: integrar al país. Integrar al país sin destruir el centro político. Centro político que ya ha sido destruido en muchos de nuestros países. Ocurrió en Perú, en donde los extremos llevaron a la liquidación de los partidos, liquidación de los partidos en Perú, tradicionales, los de experiencia. Y fíjense que esto es contrario a lo que está ocurriendo en Costa Rica, que me llama la atención. Recuerda que el 6 de febrero son las elecciones aquí, en nuestros hermanos. Y las dos fuerzas más importantes históricas de Costa Rica, el Partido Liberación Nacional, El social. marcha a la cabeza José María Figueres, que es probablemente, fíjate la palabra que uso, en elecciones uno no puede decir categóricamente hasta que se cuenten los votos, pero la información que tenemos nosotros de las encuestas en Costa Rica es que Figueres, que ya fue presidente, Hijo de presidente. hijo de presidente, con una gran experiencia de política internacional, marcha al frente de las encuestas, pero no suficiente para sacar el 40%, todavía. En segundo lugar está la social cristiana, la unidad social cristiana. Es decir, que vuelven los partidos tradicionales a hacer las opciones. Allá. Y en tercer lugar se encuentra el partido evangélico. El Alvarado que, El Alvarado que corrió con el presidente Alvarado. Pero fíjese usted que Fabricio Alvarado se llama él. Mientras vuelva Ramos, que es el candidato del Partido de Acción Ciudadana, que ganó las elecciones con Alvarado, presidente actual, está por debajo del error de la muestra. Mire lo que significa que aquellos presidentes que han sido duramente golpeados y que no han podido levantar la economía, que no han podido manejar el problema correctamente, se constituyen en lastres. Esto está pasando en Costa Rica, aquí al lado. Por eso nosotros le damos la noticia, porque en Costa Rica hay una cosa que pareciera ser diferente. Hay 20 y tantos. Nunca Costa Rica, en su historia política, creo que eso se remonta al 1930, Fernando, ha tenido tantos candidatos presidenciales. ¿Qué le está indicando eso a usted? Fragmentación política de la sociedad. Ahí todo el mundo piensa que hay que buscar un salvador. Bueno, la base de eso se va a llevar como el 12% de los votos. Y eso impide que alguien pueda salir en la primera vuelta. Y además se tienen que escoger 57 diputados en Costa Rica. Y hay un problema en la ley. Por eso lo está viendo aquí. Porque con el nivel de fragmentación, falta ver si llegan a cumplirse los mecanismos que la ley
prevé para adjudicar los curules, porque pudiera darse el caso que nadie saque suficientes votos para llegar a los cocientes correspondientes. Aparte de que en la elección presidencial sí está claramente establecida. Si nadie saca más del 40%, los que queden de primero y segundo irán a una segunda vuelta. Eso es taxativo, eso está claro en la ley. Lo que no está claro en la ley es cómo se repartiría en caso de una votación tan fragmentada como la legislativa. Fíjese lo que usted tiene que mirar. Y ahora fíjese las dos elecciones estas que ha pasado entre Perú y... ¿Cómo se encuentra el presidente peruano en este momento? Atacado, haciendo cambios de gabinete. En menos de 6 meses ha hecho como 7 cambios de gabinete entre el Congreso dividido y él. Y el presidente de Ecuador, Lasso, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, se encuentra atrapado en uno de los niveles más bajos de tan poco tiempo que ha llegado un presidente ecuatoriano. Enfrentado a los indígenas, enfrentado a la población, porque el nivel de desastre que dejó Lenín Moreno, le cuesta. Y él solo tiene el 13% de la Cámara. Y el narcotráfico, que es el mismo problema que tiene Colombia, se ha apoderado de una región de Ecuador que ya no es solamente de tránsito Ecuador, no, ahí se procesa la droga, se concentran las operaciones y se han establecido ahí con el respaldo de un sector de los estamentos de seguridad. Ese es Ecuador y el problema que tiene el señor presidente Lasso, que es un hombre de experiencia y que él sabe lo que tiene que hacer para generar empleo. Es uno de los más grandes empresarios de Ecuador. Por otro lado, en Chile, me llamó la atención, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que la oposición chilena, particularmente la gente de CAS, ya iniciaron la campaña. no, están llamando a una reunión con Boris para buscar un punto de entendimiento y poder ellos lanzar una campaña de oposición, pero también de cautela para que Chile no sea cautivado por ideas extremas. Me parece una posición sensata, inteligente y sensata, la palabra que dice Fernando es la más correcta, sensata de quien compitió con él. Ojalá escuche. ¿Por qué? Porque es que allí, en la concertación de esas propuestas, está la estabilidad. Y recuerde que en 6 meses Chile tiene que aprobar una nueva constituyente, en la que la oposición de derecha no tiene capacidad de veto. Entonces ahí se va a jugar quizás uno de los ajedrezes políticos más complejos, en donde cada parte cuenta con, ¿cuántos caballos que tiene el plenario? 2, ¿no? Cuenta con 4 piezas clave, 4 alfiles. Todo es complejo en Chile hoy, para que usted tenga una idea. Y en nuestro país, otro país importante, que es Brasil, le recuerda que le dimos la primicia de Bolsonaro, que la madrugada del lunes fue internado. Es probable que sea operado. Los médicos están mirando nuevamente este problema intestinal. Ojalá le vaya bien al presidente. ¿Por qué? Por la estabilidad de Brasil. Usted nunca se alegre cuando los países entran en ese tipo de crispación, sobre todo una economía tan poderosa como esta. Y rápidamente en el mundo. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aparte del caos del COVID, hay un caos de la aviación, motivado por 2 variables ahora. Omicron y el tiempo. 2, estamos a 2 días del primer aniversario del 6 de enero. Y a unos cuantos semanas, 3 semanas, de completarse el primer año de la administración Biden. Y el país se divide entre el trumpismo, los republicanos antitrumpistas, los demócratas liberales y los demócratas de derecha y los demócratas del centro. Yo nunca había visto el panorama de los Estados Unidos tan complicado.
Además de eso, los hijos del presidente Trump, los hijos mayores, Ivanka y Trump Jr., están siendo llamados a un juicio, están citados para un juicio civil que está siguiéndose en la Fiscalía de Nueva York, es un juicio civil por el manejo de lo que se conoce como la Corporación Trump, en donde hay investigaciones, aparentemente ellos no quieren ir y hay una situación allí. Y el 6 usted va a encontrar todo lo que vamos a saber el 6 de enero, de cuántos documentos tiene la Cámara de Representantes que involucran a Trump. Y vuelve Trump al escenario con una conferencia de prensa que él la tiene programada, no sé si la va a hacer siempre o no, creo que sí la va a hacer, en la que él va a desmentir lo que todo el mundo sabe que es mentira, incluyendo gran parte de sus... y recuerde que los Estados Unidos este año entra en elecciones, este es el país que más elecciones va. Sí. En los años hay elecciones. Uno de los problemas que tuvimos nosotros en Estados Unidos era que siempre había elecciones. elecciones. Y por otro lado, fíjese lo que está pasando en el mundo de las grandes potencias. El Consejo de Seguridad, el Consejo Permanente de Seguridad, que son 5 países, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y ¿quién es la otra? China. Acordaron, El Consejo Permanente. el Consejo Permanente acordó una campaña para disminuir la construcción del arsenal nuclear. Bueno, ayer China anunció una expansión de su no había terminado de decir una cosa cuando estaban haciendo otra. Pero además de eso, una de las principales dirigentes de la oposición en Hong Kong, ¿cómo que se llama ella? Para que yo apunte el nombre, de China, Zhou Han-Jun, que fue la líder que impulsó a los chinos a protestar por la masacre de Tiananmen Square, ¿se acuerdan? Wow. Fue condenada a 15 meses de prisión. La represión en Hong Kong para quitar a los que no son patriotas de acuerdo a la designación de patriotismo que tenga el gobierno central. Ha puesto una asamblea en Hong Kong que es expresión de lo que quiere China popular y no lo que quiere Hong Kong. Y las tensiones se están desarrollando tanto allí como, recuerde que el 10 de enero hay una reunión entre la gente de Putin con Europa, ahí no va a haber acuerdo, y menos con las amenazas del presidente Putin. El mundo sigue tensado y no se resuelve el nudo gordiano del comercio, que tarde o temprano, tanto China como los Estados Unidos necesitan abrirlo. Entonces, mientras eso pasa, nosotros tenemos que mirar eso con mucho cuidado, porque parte de nuestra economía depende de lo que allí pase. De lo que pasa. A la vuelta, las cifras de COVID, Fernando. Vamos a hablar sobre la vacuna y esta vacuna para jóvenes que viene. Vamos a ver qué pasó en la Corte Suprema de Justicia, donde está el señor Ayub Prado. Vamos a hablar sobre esta comparecencia del Contralor ante el tribunal y qué está pasando en las elecciones de los partidos. Vamos a hablar un poquito de política y de COVID. Y de COVID.